El programa inicia el 1 de octubre, 12 semanas, con un formato online y con algo muy novedoso, que es un proyecto tutorado de aplicación práctica. Y ahí es donde un poco, bueno, ahí ven la información pues de Uniquemia, info@uniquemia.com, y abajo está mi información. Pero es importante, pues, el webinar de hoy es muy importante. Hemos venido haciendo una serie de webinars. Primero hablamos del mapa estratégico de la transformación digital, después hemos venido hablando de innovación y de otros temas, y hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante que tiene que ver con los modelos de negocio. Entonces nos acompaña Alex Penades, pues él es director de Norteamérica Genealogia, experto en innovación y experiencia del cliente, es profesor invitado de LESIC en España y es profesor, pues gratamente nos acompaña en Uniquemia. Además, pues no es emprendedor en empresas de consumo masivo en Estados Unidos y es director pues de la empresa comentada anteriormente. Entonces, bueno, creo que vamos a disfrutar bastante el webinar, porque definitivamente tiene una serie de, de contenido pues alineado con que la transformación digital está cambiando, y es el tema de los modelos de negocio. Decía en algún momento un libro que se llama Google, decía que en estos tiempos la competencia es todo lo que se mueve. Y yo creo que esa es parte de lo que está sucediendo con los modelos de negocio en el tema de transformación digital. Entonces, Alex, dejo de compartir pantalla. Les pido disculpas porque Alex, después de haber probado hace 45 minutos, lamentablemente no lo vamos a poder ver, pero sí vamos a poder ver la presentación. Igual yo lo voy a estar ayudando con el tema de las preguntas y respuestas al final. Entonces, bueno, Alex, adelante. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por tu introducción. Eh, bueno, bienvenidos a todos y me uno a la disculpa de Néstor, porque la verdad es que es una pena que no podemos compartir por lo menos la imagen en este caso. Bueno, pues hoy vamos a hablar de innovación, modelos de negocio a partir de la economía digital. Y, y bueno, es obvio lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos. Yo recuerdo sobre el año 93, que no fue la primera vez que yo me encontré con Internet, porque fue en el año 84 en Estados Unidos, pero era otro concepto. Pero en el año 93, nunca jamás saliendo yo de mi MBA, iba a pensar o podía pensar que la economía y aquello que yo estaba aprendiendo en el MBA se iba a transformar y iba a cambiar totalmente el concepto tanto de los negocios como de la manera que tienen los negocios en relacionarse con los mercados. Bueno, en definitiva, Internet está transformando y redefiniendo todas nuestras sociedades, tanto internas, tanto familiares como de amistad y, por supuesto, en las empresas. Bueno, el email está claro que sustituye, de hecho esto todo viene porque he visto hace poco un vídeo que me impactaba muchísimo, pero que tenía toda la razón, ¿no? El email sustituyó al correo, ¿no? Alex, disculpa, ¿estás compartiendo pantalla? Disculpa. Sí, estoy compartiendo pantalla, perdón. No, No, voy a... no. Perdón, voy a... Dale share screen. Sí, disculpa. Sí, vamos a ver. Perdón a la audiencia. Perdón. Ahorita, sí. Ahorita sí me ven. Perfecto. Okay. Sí. Ok. Sí, pues, a ver. Ok, pues... Excelente. Ahora Adelante. sí, ¿verdad? Ajá, adelante. Perdón. Ok, bueno, pues estaba diciendo que duda cabe que ha habido cambios, ¿no? Y en ese sentido estaba justamente viendo un vídeo en el cual hablaba precisamente de cómo el email había transformado el mundo del correo, Booking, todo el tema de las reservas. Google nos había eliminado la necesidad de enciclopedias, Airbnb, todo el tema de reservas.
y de oferta turística, WhatsApp amenazando a las telefonías, Facebook, pues nuestra manera de relacionarnos con el resto del mundo, Tinder, eliminando la necesidad de las discotecas, Netflix, pues también haciendo que vayamos menos al cine, Wikipedia, en fin, toda una serie de nuevas compañías, Tesla amenazando a la todopoderosa industria del automóvil, en definitiva, toda una serie de nuevos modelos de negocio, nuevas empresas, nuevos conceptos que hace escasamente 10 años o 20 años ni nos habríamos podido imaginar, ¿no? Y entonces, bueno, el vídeo hacía referencia a cuánto tiempo vamos a tardar en darnos cuenta y en pensar que nuestros trabajos van a ser distintos y en ese sentido, mi pregunta es cuánto tiempo tendrá que pasar para que las empresas se digitalicen, ¿no? En definitiva, eh, todas las plataformas digitales y sociales están transformando y teniendo un impacto real en nuestras vidas, en nuestras economías, en esas capacidades organizacionales que son necesarias dentro de toda compañía. Una cosa maravillosa que está ocurriendo, que ahora hablaremos, es cómo el cliente pasa a formar parte del centro de las organizaciones. Y bueno, y cómo esa transformación tiene que impregnar o tiene que adentrarse dentro en el ADN de cada una de las compañías. Bueno, y en todo esto, ¿cómo definiríamos, ¿no?, la transformación digital? Y al final, la definición más sencilla es esa reorientación de cualquier organización hacia un modelo eficiente, es decir, la primera palabra que aparece es la eficiencia. Y precisamente porque en muchos casos en el pasado no hemos sido eficientes en las compañías y no había manera de saberlo. Ahora, a día de hoy sí. ¿Y cómo pasamos a esa relación o la eficiencia de esa relación digital y física en cada uno de los puntos de contacto digital y física? Porque ya no hablamos solamente de digitalización, sino también de tangibilización, de cómo tocar esa digitalización, ¿no? Y por supuesto, en la experiencia que ofrecemos como compañías a nuestros clientes. Bueno, al final estamos hablando de que todo esto viene a impactar directamente en redefinir una visión más moderna y humana de las compañías. Evidentemente más moderna, avanzamos, pero más humana porque tratamos de tocar y de llegar a la persona, no solo a la persona de puertas para afuera, es decir, no solamente hacia nuestros clientes, hacia nuestros proveedores, hacia los agentes que trabajan con nosotros, los stakeholders, sino internamente también a los trabajadores que nos acompañan en esta aventura, ¿no? Y también, en ese sentido, la visión, la experiencia del cliente es importante, es cómo llegamos en esos momentos adecuados de contacto de la marca con el público al que perseguimos y además activarle en su engagement, es decir, hacerle partícipe de nuestra estrategia, de nuestra marca, de nuestro producto, en definitiva, de la razón de ser de nuestras compañías. Y esta digitalización o transformación digital al final crea esa ventaja competitiva que nos permite además rediseñar los modelos de negocio. Pero por supuesto que hablamos de innovación, pero una innovación que además tiene que ver con la colaboración, ¿no? Con la colaboración entre las partes, con la colaboración de dentro para afuera, de fuera para adentro, transversal, y esa cultura de la innovación, pero también del empoderamiento, de cómo nosotros estamos redefiniendo el campo de trabajo y además cómo estamos dando herramientas de empoderamiento a las personas que se relacionan con nosotros. Y como decía antes, dando eficiencia dentro de la cadena de valor, o sea, generando eficiencias dentro de los procesos internos de las organizaciones. Y esa eficiencia se mide a día de hoy gracias a los procesos digitales, gracias a la redefinición de los modelos de negocio
en torno a toda esa digitalización, impulsando el Big Data, es decir, al final, con todos los datos que somos capaces de recoger a partir de los comportamientos de nuestros mercados y realizar modelos que nos permiten predecir comportamientos, predecir consumos, predecir mercados y a la vez generar unos ratios y mejorarlos, tanto de captación, de conversión como de fidelización final de nuestros clientes. Y en cuanto a la estrategia digital en general, o la transformación digital en general, hemos pasado de hablar de una estrategia digital de negocio a toda una serie de herramientas o de instrumentos y de conceptos, la centralidad del consumidor, la obtención de datos, la movilidad de los smart devices, el marketing digital, las redes sociales, la inteligencia artificial, en definitiva, están apareciendo toda una serie de conceptos y de herramientas que nos hacen pasar de lo que sería una estrategia digital de negocio a pensar ya en una estrategia para un negocio digital. Y ahí, pues, el entorno en el que nos movemos está formado por tecnologías vectores, es decir, tecnologías que nos empujan hacia esa nueva realidad. Además, esas tecnologías lo que hacen es acelerar el modelo y acelerar la actividad económica. Y ahí, pues, fíjense las anécdotas, ¿no? El tiempo para alcanzar los 100 millones de usuarios en el teléfono fijo fue de 75 años, en el teléfono móvil de 16, pero Internet tardamos 7 años, y WhatsApp 3,5, y en juegos ya como Pokémon Go 25 días, es decir, estamos hablando de una velocidad de adopción realmente, estratosférica, con un cliente hiperconectado, es decir, estamos llevando nuestros smart devices, nuestros instrumentos digitales siempre con nosotros, y además les estamos demandando que nos den un servicio. Y todo esto, claro, genera nuevos paradigmas de negocio, los que he comentado anteriormente y muchos más. Y eso es un poco lo que nos hace pensar que además un plan estratégico se tiene que crear de manera distinta para cada una de las organizaciones en las que nos movemos o con las que nos vamos a construir. Y pretende transformar puestos de trabajo, optimizar procesos, transformar los modelos operacionales y al final es cuando rediseñaremos todo el modelo de negocio. Ese enfoque centrado en el cliente, buscando las eficiencias, aprovechando el valor de los datos para el negocio. Y como si dijéramos todo esto, ¿a qué va enfocado? Pues evidentemente va enfocado a optimizar el beneficio, a crecer, a generar un servicio de calidad y al final todo esto conlleva una transparencia que es la que el mercado nos está demandando. Y todo sobre una plataforma de tecnologías que nos están facilitando esa transformación digital. Bueno, al final la transformación digital nos está diciendo que o se está basando en 4 pilares fundamentales. La visión y liderazgo, la experiencia, es decir, pues cómo nosotros vamos como gerentes, como directores generales, como directores de proyecto, vamos a agilizar, a dar velocidad a nuestras empresas, cómo vamos a generar esa experiencia de cliente, cómo vamos a empoderar a las personas y cómo vamos a introducir la digitalización dentro de los procesos de la empresa. Y finalmente hablaremos del modelo de negocio y cómo podemos llegar a un proceso, a una metodología de trabajo. Ese sería un poco el recorrido que vamos a hacer ahora. En cuanto a la visión y liderazgo, como os decía, la visión es más humanizada, más enfocada
a los clientes y a nuestra gente, a los equipos que estamos liderando. Tenemos que, como líderes, definir un camino y un sendero para el proceso de la transformación y además, bueno, construir una cultura digital, facilitar la construcción de una cultura digital, formando a nuestros equipos en competencias digitales y transversalidad, a la vez que establecemos objetivos para la medición y cuadros de mando que además reflejen exactamente el éxito o la eficiencia en cada una de las fases de esa digitalización. Tanto en la primera fase del despliegue, que sería como si dijéramos cómo medimos el success case, el caso de éxito, qué KPIs, qué índices de performance vamos a establecer para analizar la primera fase de desarrollo, cómo vamos a analizar esa fase de desarrollo y qué vamos a generar o cuáles van a ser los desarrollos posteriores de esa primera fase y cómo los vamos a medir en cada una de ellas. En cuanto a la experiencia del cliente, pues estaríamos hablando de, bueno, esa transformación que nos va a permitir además conocer a nuestros clientes mucho mejor, ya no tanto a nivel de CRM, que también el CRM es una herramienta que no solamente las compañías estamos introduciendo, sino que además estamos educando y estamos aprendiendo a utilizarlo de manera favorable y óptima, básicamente con un motivo, y que es el de, al final, saber y anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes. Y ello además, porque nos viene bien como organizaciones identificar posibles negocios, es decir, pues a partir de las necesidades que intuyamos o que detectemos, gracias a las herramientas digitales, vamos a poder ofrecer mejores productos mucho más personalizados y además no solamente vamos a ser capaces de hacer ofertas específicas y ad hoc para cada uno de nuestros clientes, sino que además vamos a expandir nuestro producto, si son tangibles, a productos digitales que al final pues nos permiten la omnipresencia en cualquier momento de la relación con nuestros clientes. Y al final también, dentro de esa transformación digital en la experiencia del cliente, estamos hablando de también cómo el marketing puede verse afectado a modos de promoción, de atención al cliente, de dónde vamos a distribuir el producto, en el modo de la entrega, tanto en la compra como en la entrega posterior, y cómo vamos a gestionar esos touch points, esos puntos de contacto con nuestro mercado. El tercer pilar que habíamos hablado es el de la transformación digital de las personas y procesos. Es decir, bueno, en cualquier transformación digital, por mucho software, por muchas herramientas digitales que pongamos en las manos de nosotros mismos y de nuestras personas, de nuestro personal, de nuestros equipos, el gran cambio siempre va a estar altamente influenciado por el cambio dentro de la mentalidad de las personas que componen la organización. Es decir, nosotros podemos tener el mejor CRM, que si la gente que tiene que introducir el CRM no entiende la necesidad, pero es que además de entenderla, la comparte y además la interioriza, difícilmente vamos a tener un CRM eficiente y óptimamente utilizable. Y además, no solo es eso, sino que cuando diseñamos los puestos en cada uno de los puestos de las organizaciones, tenemos que pensar en ese sentido que la tecnología, la digitalización nos va a permitir construir puestos mucho más adecuados, mucho más adaptados a cada una de las personas. En ese sentido,
incluso dentro de lo que sería la atracción del talento. Ya las empresas, ni siquiera, o determinadas empresas con transformación digital implementada, ni siquiera ya anuncian los trabajos en los portales habituales o en las publicaciones habituales, sino que además se establece previamente un contacto entre lo que sería un contacto one-to-one, un contacto tú-a-tú digital, entre lo que sería una persona seguidora interesada por nuestra organización y nuestras personas ya dentro de la organización de recursos humanos o interesados en adquirir talento dentro de determinados departamentos. Bueno, y que duda cabe que dentro de toda esa transformación de las personas está también cómo vamos a digitalizar los procesos. Va a haber herramientas que nos van a automatizar directamente procesos repetitivos y por tanto habrá que rediseñar las funciones y las responsabilidades de las personas que integran nuestra organización. Repito, de una manera mucho más orientadas hacia el mercado, hacia nuestros consumidores, a nuestros clientes. Y entramos de lleno en lo que sería la transformación digital de los modelos de negocio. Eh, y bueno, definimos como modelo de negocio el modo en que las empresas generan, captan y entregan valor a sus clientes. Y en ese sentido, bueno, pues la transformación digital está generando, ya lo presenciamos cada día, mutaciones hacia nuevos modelos de valor. Bueno, pues tenemos infinidad de ejemplos, pero en este caso, estos que ya les quería ilustrar el ejemplo de qué es lo que pasa o qué pasaba en el 2017 en Internet al minuto. Y al minuto pues tienen todas esas realidades, pues 17 millones de mensajes de texto, 4.1 millones de vídeos observados, 342.000 aplicaciones bajadas de Internet y en definitiva toda una serie de números que nos hacen pensar que toda esta digitalización está transformando la realidad de una manera vertiginosa. Y además somos conocedores de ella, es decir, nos han llegado desde cualquier parte del mundo y nos han tocado como consumidores o como usuarios. Estamos viviendo la globalización gracias a esas transformaciones digitales, esa transformación digital de los modelos de negocio. Y por supuesto, esos modelos nuevos de negocio van a hacer que esas relaciones internas y externas de la empresa se modifiquen y se modifiquen en fórmulas pues digitales, pero que al final lo que requerirán es de un human touch, de un toque humano. Podríamos hablar de los modelos de negocio. A mí me gusta mucho hablar de los modelos de negocio en el formato de Alexander Osterwalder, que es el de el Business Model Canvas, que seguro que muchos de ustedes están familiarizados con él. Para aquellos que no lo estén, les invito a que hagan una pequeñita research de cómo funciona. Pero bueno, estamos hablando de cómo esa propuesta de valor y cómo esa distribución del mismo se ve modificada con la nueva concepción de transformación digital. Este es un caso, les puse un caso muy tonto que además fracasó de un portal que se llamaba Celavan. A mí que me gusta la música, me llamó la atención porque al final lo que estamos hablando es de cómo cualquier banda, cualquier músico puede, a través de sus fans, ser financiado a la hora de editar o publicar una obra. Bueno, en el modelo Canvas, ustedes pueden analizarlo y pueden utilizar el modelo Canvas para cualquier idea o cualquier propuesta de valor que tengan en mente. Les invito a ello.
es muy versátil y además es muy móvil por cuanto se puede modificar día a día a partir de ideas que tengan. Pero bueno, en el caso de esta portal concretamente, bueno, pues se redefinió de distintas maneras para finalmente pues no salir adelante. Pero bueno, es que la vida digital se transforma continuamente y aparecen pues nuevos formatos, nuevas maneras de llevar a cabo un negocio. En este caso, en el tema de los modelos de negocio, hay dos términos clave. Y en la transformación digital ahí tenemos que fijarnos en dos términos clave. Una, cómo es la apropiación del valor, es decir, quién acaba dentro de estos modelos digitales llevándose el valor de la oferta. Eso por un lado. Y por el otro lado es cómo se redistribuye el beneficio en la cadena de valor. Es decir, cómo los distintos stakeholders de una situación inicial pasan a otra situación totalmente distinta. Somos sufridores en muchos casos de las huelgas de taxistas gracias al modelo de Uber. Bueno, pues eso no es porque sí, eso es porque sencillamente ha habido una apropiación de valor y una redistribución del beneficio dentro de la cadena de valor. Evidentemente que hay mucha gente molesta, pero es que la digitalización avanza y tenemos que ir pensando en cómo reinventarnos, como decíamos antes. En cuanto a nuevos modelos de valor, nuevos modelos de negocio, perdón, yo me gusta situarlo un poco en cómo se distribuye o cómo se eh, recibe ese valor. Entonces ahí, bueno, les he puesto algunos ejemplos. Bueno, existen modelos de negocio donde, bueno, el pago o el modelo de negocio se basa en micropagos, es decir, básicamente en una transacción o en un producto o en un servicio concreto, véase el modelo iTunes, donde al final todo eso, ese modelo que aparentemente es inofensivo, hizo tambalearse y convertirse totalmente a una industria también tan potente como la industria discográfica. Pero bueno, esto afecta también al mundo de los videojuegos y en definitiva son modelos de negocio que se van desarrollando y que mucha gente está adoptando de manera disruptiva. El pago por consumo o pay per view, pues tenemos que, bueno, pues si tú utilizas algo, pues lo consumes. Si no lo utilizas, no lo consumes. Véase GetAround o véase otros ejemplos de transporte compartido. Al final estamos diciendo que es que son modelos disruptivos que están resquebrajando a industrias antiguamente todopoderosas. También existen modelos por pago recurrente, por un uso o compra temporal del producto o servicio. Bueno, en mi caso, como les decía, me gusta la música y yo estoy suscrito a Spotify. Es un servicio que durante muchos años coleccioné discos y sencillos, tanto álbumes como sencillos, y a día de hoy, y además los tengo agarrando polvo en mis estanterías, y un día descubrí Spotify. Bueno, pues a día de hoy tengo mis listas personales, me pongo la música y me la pongo por cómo me encuentro ese día en particular y no tengo que ir buscando, me ha facilitado la vida a la hora de disfrutar de mi hobby favorito, que es la música. Eh, por otro lado, estaría un modelo de negocio basado en membresía, es decir, pues en ese sentido de pertenencia, muchos periódicos lo utilizan y hasta el final yo puedo leer los titulares en prensa, pero si quiero informarme realmente al detalle,
pues necesito pagar una membresía. Para los que somos más mayores de edad, la primera década del año 2000, de los años 2000, apareció un portal también por membresía muy conocido que se llamaba Second Life. Bueno, pues Second Life no había mucho detrás, curioso el ejemplo de Second Life, pero si querías realmente disfrutar de Second Life, pues tenías que participar y ser miembro de esa comunidad. Los modelos freemium, pues los conocemos todos. Estamos hablando de pues, un pack básico de utilización y con unos servicios gratuitos, y algo mucho más elaborado que si pagas, pues te permite el acceso. En el sentido, pues tanto Dropbox, Skype, pues al final estamos disfrutando de cosas que son gratis, pero que si queremos un upgrade, pues ya nos cuesta más dinero. Bueno, pues son modelos que están funcionando. Modelos de publicidad insertada, bueno, pues es una variante del modelo freemium, en el que realmente lo que tenemos es que tragarnos los anuncios y banners y vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, es una manera, si yo estoy dispuesto como consumidor y usuario a recibir esos mensajes, esos impactos, pues tendré derecho a algún tipo de upgrade dentro de lo que es dicha aplicación o dicho negocio. Bueno, de acceso abierto, pues conocemos Wikipedia, y de peer-to-peer, pues, y economía colaborativa, pues ejemplos hay muchos, y uno concretamente que he agarrado hoy es la Khan Academy. Bueno, al final estamos viendo que en todos ellos existen distintos stakeholders que procedían o que existían ya en modelos tradicionales, pero que si utilizan ustedes el Business Model Canvas, verán que se va redistribuyendo el valor y el revenue que se va generando. Hay otros modelos, como en el cual, pues bueno, pues son los modelos más altruistas de donación, el modelo de bundle o de oferta de paquetes complementarios o servicios complementarios, donde hacemos ventas cruzadas, el crowdfunding, que también es bueno, pertinente para generar proyectos novedosos, o el de la gamificación, donde bueno, en definitiva son modelos en los que a través del juego podemos incrementar la conversión y la fidelización. Situaciones nos vamos a encontrar en las cuales, gracias a esa transformación digital, se van a ver afectados incluso los sectores más primarios. Estamos hablando en este caso de la agricultura. Y fijémonos un poco en ese reparto del valor creado a lo largo de la cadena, en este caso de la industria del sector agrícola, donde nos pintan, y de hecho es que ya se están utilizando, se están implantando esas future farms, donde pues a partir de los drones sobrevolando los campos, robots agrícolas que, bueno, pues un poco hacen las labores de arar, etcétera, de sembrar, etcétera, los smart tractors. Estamos hablando, y esto me ocurre incluso en los sectores que más conozco del textil, que son sectores muy básicos. Todo esto no es que esté destruyendo empleo, es que está creando nuevas maneras de empleo y está generando nuevas tipologías de empresa en torno a dichas actividades. La noticia buena es esa, la noticia mala es que tenemos que pensar en mover nuestro trasero del asiento actual y pues irnos transformando nosotros también
para adaptarnos a las nuevas realidades. Eh, y además, todo esto tiene muchas facetas. En este caso, estoy hablando de que incluso determinadas innovaciones como puedan tener los wearables, ¿no? Que ya no solamente son eh, para medición de determinadas constantes o realizar determinados trabajos de manera digital o determinadas funciones de manera digital, sino que además todo esto va a afectar directamente a la moda, va a afectar a las tendencias y va a afectar desde lo que sería la manera en que hacemos deporte o la manera en que nos relacionamos en el trabajo, hasta la manera en cómo cuidamos a nuestros bebés y cómo les controlamos la fiebre, cómo les controlamos la frecuencia que van al baño, es decir, toda una serie de... Y todo esto va a generar puestos de trabajo y va a redefinir modelos de negocio y organizaciones. Lo mismo pasa con las impresoras digitales, con todas aquellas tecnologías que además nos permiten o nos facilitan el hacer las cosas por nosotros mismos. Y esto va a tener impacto directo sobre nuestras empresas y organizaciones. Eso va a ser así. Internet de las cosas, pues, es decir, toda esa realidad de cómo se conectarán, nos conectaremos con las cosas y las cosas se conectarán con nuestra realidad vital de cada día, generando datos continuos de manera que podamos mejorar nuestra performance diaria, tener un mayor bienestar y que la vida además se nos haga más cómoda. Todo esto, claro, tiene un precio que se supone que no estamos muchas veces dispuestos a pagar, como es la intimidad, ¿no? Y cómo compartimos nuestros datos con el resto de, del mundo y concretamente con los robots, con los analizadores de datos y finalmente con los responsables, direcciones y marcas, en definitiva, qué es lo que nos impacta en el futuro gracias a nuestros comportamientos. En cuanto a otras tendencias como el crowdfunding, pues precisamente esta tendencia va a ser que cada vez vayamos hacia más inversiones. Estamos hablando de que se espera que por crowdfunding tengamos 4.000 millones de dólares al año eh, disponibles para nuevos proyectos. Es decir, estamos esperando que las ideas tengan un, un impulso y que sean capaces, muchas ideas que antaño se habrían quedado en el tintero, pues seamos capaces de poderlas llevar a cabo. Bueno, ¿qué diré yo del blockchain? Pues es el Bitcoin que conocemos y mucho más. Es decir, pues cómo va a transformar el Bitcoin el modelo de negocio bancario, pues probablemente no tenga nada que ver en el futuro a como lo conocemos. Y lo mismo de nuevo con la industria de la música. Pues cómo se retribuirá al músico directamente a través de esas cadenas de blockchain y cómo se irán paulatinamente eliminando a los intermediarios. Pues todo esto está ocurriendo y va a ser mucho más evidente en los próximos 2, 3 años. Bueno, ¿cómo va a cambiar el sistema sanitario? Pues evidentemente todo esto se hace para la previsión, se hace para el análisis predictivo y se hace al final para ser más eficientes y no se busca ni se persigue la eficiencia porque sí, se persigue para la optimización final de los resultados de las empresas, a la vez que obteniendo un mayor beneficio y una mayor satisfacción para el usuario final.
¿Cómo va esto a impactar en todos los sectores, y concretamente en el sector sanitario? ¿Cómo va a impactar en el resto de nuestras vidas? Pues es evidente, ¿no? Vamos probablemente, la transformación digital va a, esperemos que servir para que tengamos una vida mejor, y que nos puedan predecir mejor distintas dolencias. Lo mismo en otra tendencia, ¿no? La del transporte. Pues es que ya tenemos los vehículos, los adquirimos por renting. Pero es que en el futuro probablemente los tengamos por uso y además sin conductor. Y además, es decir, y las grandes compañías automovilísticas están pensando en cómo la transformación digital va a afectarlas directamente. Toyota, cómo los vehículos van a ser ya no tanto un medio de transporte que nos va a llevar de un punto a otro, sino en un mundo en el cual los vehículos van sin chofer, como los recintos donde antiguamente se llamaban carros o vehículos o coches, actualmente van a servir como sitios de reunión, sitios de participación en un trayecto determinado. Es decir, todo eso va a afectar el entretenimiento dentro de un auto. Se pueden imaginar. Por supuesto, todo esto amparado por la mejora de la banda ancha, el advenimiento de las smart cities, de cómo toda esa digitalización nos va a afectar, no solo de puertas para dentro de nuestras casas, sino de puertas para afuera en cuanto pongamos un pie en la calle. Eh, Ese continuo crecimiento de startups de manera exponencial va a generar innovación continua, ya no incremental, sino exponencial. La globalización, es decir, ya hoy día dudo que haya alguien que piense que si puede montar un negocio no lo puede hacer con un impacto global. A día de hoy esto es la aldea global. Y un poco como camino, ¿no? La transformación requiere, si vamos sintetizando, de ese fuerte liderazgo para impulsar el cambio, las direcciones son importantes, esa creencia vehemente en que el camino es digital y el líder se hace además profeta de ese cambio digital. Y además permite que la dirección y el Board of Directors establezca conjuntamente con la compañía una estrategia digital clara, ¿no? Y además, un siguiente paso, capaciten a la organización de manera digital y que haya un modelo de gobierno que facilite la integración digital de la compañía. Y que se generen equipos de trabajo por disciplinas o por funciones o transversalmente que fomenten esa digitalización y además que persigan unos objetivos de eficiencia. Y bueno, en definitiva, definir esos proyectos clave que van a llevar paso a paso, porque esto no es de un día para otro, esto requiere de un tiempo, va a llevar paso a paso hacia esa transformación digital. Eso de puertas para adentro, de puertas para afuera, evidentemente capitulamos un poco diciendo que la transformación digital se basa en la experiencia del cliente, en las personas de la organización y en los procesos operacionales y los modelos de negocio que estos generan. Es decir, la experiencia tanto del cliente como del trabajador, de los que componemos una organización, es muy importante. Y hay un plan, es decir, un plan de transformación digital sigue unos pasos y son pasos que muchos de nosotros ya hemos dado en algún momento en nuestras organizaciones, pero que tienen una evolución y pasan por una introducción
a esa definición de la estrategia digital, un plan de identidad digital, la creación típica de la web, los blogs y los canales digitales que se quedaron en esa transformación digital 1.0, ¿no? Y ya estamos hablando de algo mucho más profundo. Pero pasamos por ese plan de social media, ese plan de reputación digital, de cómo se nos posiciona, cómo se nos percibe en el mundo digital. En un segundo paso, ese plan de capacitación digital de las personas, más allá de ese plan de Big Data, de analítica, de Key Performance Indicators, de cuadros de mando para el control de esa transformación digital, de cómo vamos a gestionar esa relación con nuestros clientes, el plan de identificación de esos clientes, de captación y de fidelización, cómo vamos a ayudar a nuestras redes de venta a transformarlas hacia la digitalización, es decir, cómo vamos a impactar en cada momento de la verdad, en cada momento de compra, de contacto con nuestros clientes de una manera dual, tanto de una manera tangible, humana, como digitalmente hablando. Y cómo las tecnologías digitales tienen que humanizarse para conocer a cada uno de nuestros clientes, esa experiencia del cliente, cómo la vamos a gestionar, cómo vamos a crear nuestras redes sociales corporativas para generar ese engagement, esa credibilidad interna que es importante para la transformación real de la mentalidad de nuestros componentes. Cómo vamos a generar esa imagen de compañía a la que todos nos apetece aplicar, cómo van las compañías a ser atractivas en momentos en los que van a necesitar de mucho talento y el talento va a ser el que es decir, que van a querer las empresas apropiarse de esa gente más talentosa o de esa gente más adaptada o de esa gente más pertinente para cada uno de los puestos. Y hablo pertinente, hablo de adaptada y hablo de eficiente o de... hablo desde lo que sería un ingeniero especializado hasta lo que sería un artesano. Es decir, que para todo ese rango de profesiones existe alguien que va a desearle como parte de su organización. Y bueno, cómo se va a hacer ese recruitment, ¿no? Cómo vamos a gestionar y como diríamos, a obtener ese talento. Identificamos los procesos a digitalizar, identificamos los nuevos negocios digitales, servitizamos, digitalizamos nuestro producto tanto tangiblemente como intangible, o sea, como de manera remota y digital. Cómo aprovechamos esa transformación digital para la internacionalización del modelo, cómo lo escalamos, cómo además implementamos un modelo de innovación continua dentro de nuestras organizaciones, cómo aprovechamos dichas tecnologías para generar la innovación continuamente y adaptarnos continuamente al cambio, y cómo finalmente generamos esas plataformas de innovación o ecosistemas de innovación que son al final un poco lo que atrapa, fideliza y el cliente convierte en su propia casa, en su lugar de acogida. Bueno, dejamos paso, si quieren, yo me encantaría dejarles paso un poco a la charla, a la pregunta, a compartir un poco con ustedes sus impresiones. Sí, bueno, gracias Alex, de verdad que bien interesante. Se aproxima mucho a la manera como yo veo también el proceso de transformación digital. Les pido disculpas a los que llegaron tarde. Alex no tiene video, no tiene vídeo después que probamos y
pero sí nos escuchan, entonces estamos abiertos para ayudarlos. Si quieren escrito o quieren, pueden hacerlo también conversando, hacer las preguntas. Alex, yo voy a arrancar antes para que la gente se anime. Normalmente lo hago así. Hay un artículo que inmediatamente voy a compartir, que es una joya, que es de Harvard Business Review, que se llama Las nuevas reglas de la economía digital, ¿no? Tiene un par de años, 2 años y medio, y ellos hablan básicamente de cómo pasar de la economía de la producción a la economía o al negocio de las plataformas, parte que tú has abordado de manera interesante eh, durante tu exposición. Sin embargo, uno siente en la región que las empresas no nativas digitales no entienden ese proceso de cómo pasar de una economía de producción lineal o de producción a un negocio de plataforma. Entonces, a veces uno hasta de manera de juego comenta que las compañías del siglo XX, no las del siglo XXI, son del siglo XX, pero están gerenciadas por gente del siglo XIX, ¿no? Y eso lleva a que pareciera que muchas de las personas, y uno lo ve en la región, que las personas que están al frente de esos negocios piensan que el negocio y la transformación digital necesariamente va totalmente alineado con un tema estrictamente digital o tecnológico, cuando sabemos tú y yo pues, que es un tema transversal. Un poquito de manera para que nos ilustres, nos pudiera dar un ejemplo de 4 elementos clave para, por ejemplo, la transformación digital de una empresa como Coca-Cola, que todos entendemos que es un proceso de producción de una bebida azucarada, con un proceso, con una fórmula, pero ajá, entonces, ¿cómo combino eso un poco y cómo se combina ese negocio tan tradicional con realmente la transformación digital? Y por qué este tipo o estos tipos que nos están instruyendo en temas de transformación digital nos dicen que si la Coca-Cola no se transforma digitalmente, puede desaparecer la empresa. Podría que me dieras tu opinión y unos 2 o 3 elementos clave para empresas como esa para ese cambio. Bueno, yo no he leído el artículo, me encantará leerlo. Gracias por compartirlo, Néstor. Yo te diría, vamos a ver, bueno, Coca-Cola es un ejemplo claro de un producto universal, de un producto básico, porque al final estamos hablando de una bebida. eh, y claro, pero estamos pensando, pues claro, el posicionamiento de Coca-Cola siempre fue el de la familia, la alegría de vivir, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, yo además personalmente he vivido el ejemplo de Coca-Cola en España, donde además Coca-Cola es una gran empresa en España con un gran éxito y además muy activa digitalmente y casualmente he tenido la suerte de vivirlo en primera persona gracias a que la parte de transformación digital colaboré con el director de marketing y transformación digital de Coca-Cola en España, que era Francisco Rodríguez. Excelente, bueno, date cuenta que no puse el ejemplo sin saber eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues tú fíjate que una persona como Paco Rodríguez, en el año 2000, era muy joven, ¿eh? Estamos hablando de un directivo que actualmente puede tener 40 años. Estamos hablando del año 2000, donde probablemente no tenía ni 20, o tenía recién licenciado. Y entonces él me decía, dice, coño, Iván, es que vamos a ir hacia una omnicanalidad, vamos a ir hacia una integración, y ya hablábamos y discutíamos al respecto de ella, pero claro, cuando luego hablé bueno, es un íntimo amigo, entonces es como un hermano, entonces cuando esto era desde una agencia, cuando se metió en Coca-Cola me decía, Alex, no te puedes imaginar las caras de sorpresa que se le quedan a los directivos, directores generales, directores de área, etcétera, etcétera, cuando les estoy hablando de la transformación digital que tienen que vivir Coca-Cola. Entonces, claro, el trabajo, porque al principio todo era muy sencillo, estábamos hablando de cómo hacer la página web más comunicativa, la página web más participativa. Luego aparecieron pues que si determinados canales como YouTube, pues cómo hacer
que la gente se viera impactada por la publicidad que antiguamente impactaba en la tele, pues que ahora como la gente iba viendo más YouTube, que cómo podían impactarle, cómo podían hacerles participar en los chats. Pero pues cuando aparecieron las aplicaciones, cómo podrían hacer que se metieran dentro de sus aplicaciones para que se hicieran una descarga. Bueno, te puedo decir anécdotas varias al respecto de cómo fueron paso a paso, pero la realidad es que la cara de sorpresa y de asombro seguía siendo la misma cada vez que hablaba Paco al respecto. Yo, de hecho, ya digo que en algún caso colaboré. Cuando proponíamos alguna idea, cuando hacíamos alguna cosa específica que tenía algo de novedoso, pues siempre había una sonrisa, porque al final siempre es muy atractivo todo lo que sea innovador, pero bueno, pues se miraba un poco como desde la distancia. Hasta que el líder, entra un personaje que cree o que se transforma hacia la digitalización. Y evidentemente y esto pasa no solamente en Coca-Cola, pasa en muchas otras compañías y en otros muchos sectores. Voy a continuar con Coca-Cola, pero esta misma tarde he presenciado una de estas epifanías por parte de la dirección general, ¿no? Entonces, aquí en Los Ángeles. Entonces, es cuando de repente el líder, el CEO o el presidente de una compañía dice, vamos todos por este camino, ¿ok? Y entonces, pónganse, como decimos en España, pónganse ustedes las pilas, porque esto va en serio. Entonces, primer punto es el tema de, como decía además en la presentación, el liderazgo. O sea, sin liderazgo transformacional no va a existir esa transformación digital. Entonces, en una compañía tan básica, tan tradicional como una compañía de bebidas azucaradas, que es en definitiva lo que es Coca-Cola, tiene que haber una idea clara por parte de la dirección y un compromiso Ok. en la transformación. Y por Bueno, supuesto, sí. ya teníamos ya casi sobre la hora, bueno, está un poquito pasado. Hay una pregunta de David José Lazo, él pregunta, veo que el esquema es muy completo para una empresa con estructura mediana o grande. ¿Cómo se equipara la transformación digital para los emprendimientos y los pymes? Muy buena pregunta. Sí, claro. Uh -huh. Bueno, yo te diría, mira, yo también tenemos experiencias en pequeñitas empresas, de hecho, en empresas, por ejemplo, muy chiquitas como Calzado, y que más empiezan de nada, empiezan con su producto. Bueno, lo primero que yo te diría eh, es que cualquier empresa, por muy pequeña que sea, tiene que saber que su oferta es diferencial, que va a dar algo especial que no, o que si lo da otro, se le va a dar de una manera especial al cliente. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, lo que yo diría es que hay una cosa muy clara, y es que el mercado hoy día lo puedes hacer global. Entonces, al final estamos hablando de cómo puedo hacer que mi producto, con mis valores, con mi oferta diferencial, que yo sé que es diferencial porque además lo he investigado y sé que yo hago este producto y es único, ¿cómo puedo explicar eso no a mi vecino ni a mi familia, sino al resto del mundo? Y en ese sentido, cualquier plataforma de e-commerce o cualquier herramienta de venta digital que tenga un alcance mundial, que tenga un alcance global, que tenga un alcance continental, es clave. Porque al final lo que estamos intentando es con cualquier pequeña empresa, cualquier pequeño proyecto, dotarle de una masa crítica de funcionamiento. Entonces, cuanto mayor sea tu capacidad de impacto y de generar puntos de contacto con tus valores, con tu producto, con tu oferta diferencial, mucha más posibilidad vas a tener de generar esa masa crítica. Entonces yo te diría que estar seguro en una startup, en una empresa que inicia,
de que el producto es suficientemente diferenciado y a partir de ahí crear las bases de una comercialización que alcance a nivel digital es bastante sencillo. Sí, No sé si he contestado. sí, sí, yo creo que esa es la realidad. Además que por supuesto por las características te puedes mover mejor en una era que a la cual el que se mueve más rápido, por ejemplo, el que más, digamos, oportunidades Claro. tiene. Mira, Néstor, te concreto el ejemplo del calzado, ¿no? Te hablo de una marca que empezaron prácticamente, bueno, prácticamente no empezaron de cero, ¿ok? Eh, con ese planteamiento que acabo de describir, a partir de en la primera semana vendimos ya pares en Australia, estando en España, te hablo. Vendimos pares de zapatos hasta en Australia. Vendimos en Escandinavia, vendimos en Estados Unidos, vendimos en Argentina. Eso desde Valencia, una empresa chiquitita, en la primera semana. Vengo a decir con esto que es que a día de hoy la maravilla de la digitalización es precisamente eso, Claro. que es que alcanzas a cualquier rincón del mundo prácticamente ya. Sí, Sí, tienes bueno, algo. vamos a dar otro espacio, si no, porque ya estamos un poquito pasados, porque de verdad que el tema, bueno, por lo menos yo puedo quedar aquí apasionante, pues. Vamos a ver si hay una última pregunta. Eh, si hay una última pregunta. Ahí les anexé el link y bueno, de verdad que ya estamos ya a las 8:07 aquí en, y entonces, bueno, un poco cumpliendo con el horario, Alex, de verdad que estamos muy contentos porque, como te digo, pues es un tema que cosas que pues y un poco lo que nos hemos empeñado, tanto el Uniquemia como como el IESA, es un poco bajar ese tema, yo lo llamo así, hay que sacar la transformación digital del Departamento de Tecnología y hay que llevarlo a la gente, a los procesos, al cliente, al modelo de negocio. Entonces, ese es un poco que creo que tu presentación está totalmente alineada con ese espíritu que nosotros tenemos y con esa búsqueda que tenemos de sensibilizar a toda la organización, que es un tema clave para poder subsistir. Pues mucha gente digamos, se sorprende cuando tú ves casos de negocio de empresas no digitales en temas de transformación digital. Los hay, pues. Y hay literatura muchísima de eso. Entonces tú has explicado muy bien eso y de verdad que te agradecemos. Vas a participar con nosotros en el diplomado y por Sí. supuesto participas con nosotros en muchas otras actividades. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchas Eh, gracias a todos ustedes. Siento lo de la cámara, no sé muy bien por qué pasan estas cosas en la digitalización, también pasa. La transformación digital tiene muchas buenas cosas, pero a veces te gasta alguna broma. Eh, pero bueno, bueno, perfecto. Entonces, bueno, ya estamos en la hora y bueno, muchas gracias, Alex. Seguimos conversando y gracias a todos. muchas gracias a todos. Un Hasta saludo. luego.